Formalmente, muy buenos días a todos. Antes que iniciemos nuestra actividad, quiero entregarles un saludo que les envía por mi conducto nuestra jefa, la coordinadora nacional, la ingeniera Paula, y el maestro Julio Manuel Valera Piedras, que se encuentran en alguna comisión de trabajo en estos momentos, y me principalmente que yo salude en su nombre. ¿Quieren cerrar sus micrófonos, compañeros, por favor? Maestro Marco, buenos días. Buenos días. Tabasco, Rafael Torres presente. Gracias, Rafa. Les decía que sean ustedes tan amables de recibir el saludo cordial y afectuoso de la ingeniera Paula Hernández y del maestro Julio Manuel Valera. Personas que, gracias a las cuales hemos podido hacer realidad este esfuerzo de profesionalización para los compañeros que laboran en el programa de Prospera, programa de inclusión social. Vamos a dar inicio a esta actividad, que es una de las dos actividades de carácter presencial que tendrán los compañeros inscritos en los diplomados que ustedes ya conocen. Para dirigir esta sesión académica, me voy a permitir presentar ante ustedes, en primer lugar, a la doctora Úrsula Zurita, que es la coordinadora académica de nuestro programa por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La acompaña también la licenciada Araceli Ángeles Juárez, que es quien coordina directamente el programa de diplomados y es el contacto permanente que Prospera tiene con Flaxo para resolver todos los asuntos de carácter académico y operativo que se presentan en este programa. Y junto con ellos está el doctor Alejandro Navarro, que es en esta ocasión el especialista que nos hará favor de ofrecernos una conferencia magistral sobre el tema elementos conceptuales de políticas públicas y políticas de desarrollo social, el caso de Prospera. Para la conducción de esta sesión de trabajo, voy a dejar la palabra en la doctora Úrsula Zurita, quien nos hará favor de conducir los trabajos de esta mañana. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar esta mañana con todos y todas aquí y tener este primer contacto cara a cara, a distancia, pero espero que sea muy fructífero para todos y todas ustedes. En esta ocasión, como decía el maestro Marco, vamos a darle la palabra al doctor Alejandro Navarro Arredondo, quien nos acompaña para brindarnos esta conferencia sobre elementos conceptuales de políticas y políticas de desarrollo social, el caso de Prospera. Y como decía el maestro Marco, también me acompaña a mi derecha la licenciada Araceli Ángeles, quien está a cargo de la Secretaría Técnica de los 3 diplomados que desde hace un mes comenzaron a ser impartidos de forma semipresencial y sobre todo a distancia por parte de un grupo numeroso de tutores y con la participación de todos ustedes. Bueno, para no quitarle más tiempo a la presentación del doctor Navarro, les voy a leer de manera muy rápida una breve semblanza de su trayectoria. Alejandro Navarro Arredondo es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas e investigador visitante en la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores en proyectos sobre finanzas públicas, desarrollo local, participación ciudadana, educación y política social. El doctor Alejandro Navarro ha publicado diversos libros y artículos relacionados con gestión pública municipal, coordinación intergubernamental, rendición de cuentas y políticas públicas sociales. También se ha desempeñado como consultor en materia de política social y ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
y del Instituto Nacional de Ecología. Es profesor del programa de posgrado en Administración Pública de la UNAM y tiene experiencia docente en la Flaxo México, el CIDE, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guanajuato. Bueno, pues le doy ahora la palabra al doctor Alejandro y como acordamos, tienes alrededor de 40 minutos para esta conferencia. Gracias, Alejandro. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Coordinación Nacional de Prospera por permitirme estar con ustedes el día de hoy. El objetivo general de esta sesión será explicarles un poco el enfoque de políticas públicas y veremos cómo se aplica este enfoque de políticas públicas al caso de Prospera. La siguiente lámina, por favor. Bueno, antes de comenzar a platicar sobre el enfoque de políticas públicas, quisiera presentarles a ustedes una breve definición de qué son las políticas públicas. Las políticas públicas son todas aquellas acciones y decisiones que toman las autoridades gubernamentales, a veces en coordinación con la sociedad civil, pero todas estas decisiones y acciones van dirigidas a un fin muy específico, que es resolver problemas públicos. Y entonces aquí nos viene una segunda cuestión. ¿Qué son los problemas públicos? La siguiente lámina, por favor. Los problemas públicos son aquellos que afectan a grandes colectividades. Aquellos problemas que de alguna u otra manera ya son tan graves, son tan sensibles, que han entrado en la percepción, en la opinión pública, como un asunto que debe de resolverse. Es una situación no deseable o no aceptable. Son derechos no garantizados. Son necesidades que de alguna u otra manera se tienen que satisfacer. Hay muchos problemas públicos, pero hay quienes piensan que cualquier problema público necesariamente cae en alguna de estas categorías. O son fallas de mercado, o son fallas de gobierno, o son problemas de justicia distributiva. Incluso algunos de ellos pueden ser multicausales o multifactoriales, es decir, que tienen rasgos de estas tres categorías que más adelante platicaremos con cierto detalle. La siguiente, por favor. Bueno, y también este enfoque o proceso de políticas públicas, digamos que se puede dividir en varias etapas. Para efectos de esta exposición, pensaremos que esas etapas, la primera etapa sería la construcción de la agenda pública. Ahora, dentro de la construcción de la agenda pública, nosotros vamos a tener algo muy importante también que hacer, que es la definición del problema. Todo esto lo voy a abordar con cierto detalle en las siguientes láminas. La segunda etapa del proceso de las políticas públicas sería el análisis de la solución. Cómo diseñar alternativas de solución a los problemas públicos que vayamos a enfrentar. Una vez que tengamos ya seleccionada o diseñada esa alternativa de solución, nos encargaremos entonces de la tercera etapa de la política pública, que sería la implementación, ejecutarla, ponerla en marcha. Y finalmente tendríamos una última etapa que sería la evaluación o monitoreo de todo este proceso de las políticas públicas que, como les digo, es tendiente a solucionar problemas públicos. La siguiente, por favor. Bueno, comenzaremos entonces con la primera etapa. La primera etapa, como bien dijimos, es la construcción de la agenda. Es una etapa muy importante porque es el momento en el que el gobierno decide seleccionar a un conjunto restringido de problemas para darle solución. ¿Por qué solo selecciona un conjunto restringido de problemas? Porque la capacidad del gobierno siempre es limitada. Le hacen falta recursos financieros, económicos, humanos, técnicos o incluso el tiempo para intentar resolver todos los problemas que aquejan a la sociedad. Tiene que ser selectivo. Por eso es muy importante esta etapa de la construcción de la agenda. Tiene que tener algún criterio para priorizar la gravedad de los diferentes problemas y atender a aquellos que realmente sean más urgentes, más graves. Por esa razón es muy importante esta etapa de la construcción de la agenda. La siguiente, por favor.
Para ello, primero tengo que explicarles que existen dos tipos de agenda. La primera agenda o el primer gran conjunto de problemas se refiere a todos aquellos problemas que aquejan a los individuos, que los individuos perciben como merecedores de atención, que se requiere que haya una solución a ese problema. Pero como les decía, esa gran esfera de problemas o gran conjunto de problemas no puede ser resuelta toda a la vez. Tienen que ir paso por paso, ir seleccionando los más graves. Esa selección que se hace de algunos de ellos, de algunos de estos problemas de la agenda pública y que pasan a una esfera más pequeña, a un conjunto más pequeñito de problemas, ese conjunto más pequeño se le llama la agenda de gobierno. La agenda de gobierno entonces es aquella lista de problemas que finalmente se ha decidido se van a solucionar. Van a tener una participación activa de órganos gubernamentales e incluso también de sociedad civil para intentar solucionarlos. Por eso es muy importante. La que sigue, por favor. ¿Cómo es que el gobierno decide seleccionar unos problemas y no otros? Aquí es un proceso complejo porque participan muchos actores, participan muchos puntos de vista. No solo el gobierno se encarga de seleccionar esos problemas. Viviendo en una democracia, todos de alguna u otra manera tenemos derecho a opinar sobre lo que es más urgente. Nosotros se lo podemos comunicar a nuestros representantes y pedirles a los representantes que defiendan ese asunto que nosotros consideramos muy, muy importante y debe de ser tomado en cuenta por el gobierno. Entonces, hay varias formas en las que se seleccionan los problemas públicos para que entren a la agenda de gobierno e intervienen diferentes actores en esos procesos de selección. La primera sería la movilización. Quiere decir que aquellos problemas donde ocurran más movilizaciones, más mítines, más marchas, más manifestaciones, donde un conjunto fuerte de la población esté impulsando siempre este asunto, es muy probable que entre a la agenda de gobierno. Un ejemplo, nada más, hace años, hace ya 10 o más años, hubo una primer gran marcha que se conoció como la Marcha Blanca, que era la marcha en contra de la inseguridad. La presión fue muy fuerte. Por primera vez, millones de personas salieron a las calles del Distrito Federal y de otras capitales del país a manifestar su preocupación por la gravedad de la delincuencia y la inseguridad. Esto se concretó en diversas políticas públicas, de hecho en el armado de un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para atender este problema. Entonces el asunto entró a la agenda de gobierno por esta gran movilización. Pero también hay quienes piensan que los asuntos que logran incorporarse a la agenda de gobierno son aquellos donde los medios de comunicación tienen un rol muy importante, porque están transmitiendo constantemente noticias sobre ese asunto, están transmitiendo constantemente opinión sobre ese asunto, ¿no? Entonces los medios de comunicación pueden de alguna u otra manera facilitar que el gobierno de alguna u otra manera ponga atención en esos asuntos. Por eso también es muy importante ver qué es lo que discuten los medios de comunicación. Hablamos de televisión, radio, prensa, internet, redes sociales, para saber qué tanto influyen en que el gobierno tome cartas en cierto asunto. En ocasiones, los asuntos entran a la agenda de gobierno por una tercera vía, que sería la oferta política. Cuando los actores en épocas de campaña pretenden ya después convertirse en gobernantes, pues ofrecen a la ciudadanía diversas plataformas electorales, ¿no? Diversas acciones que dicen, yo si llego a ocupar tal puesto de presidente municipal, de gobernador o de presidente de la República, me comprometo a solucionar el problema de la corrupción, o de la discriminación, o de la pobreza, o del empleo. Si ellos logran ocuparon estos puestos, seguramente esos temas van a formar parte ya de su plan de gobierno o de su plan nacional de desarrollo. Es una forma en la que entran también los asuntos a la agenda de gobierno. Y una más es la que ocurre cuando los funcionarios ya trabajando en órganos gubernamentales se dan cuenta de que ciertas cosas están fallando, de que ciertos problemas todavía no tienen solución, que la pobreza le hace falta algo más para solucionarla, o la educación. Entonces ellos, como actores
muy estratégicos, diseñan políticas públicas y las presentan con sus superiores y les dicen, esta podría ser una forma de solucionar tal problema. A eso se le conoce la anticipación interna, porque surge desde el interior de la administración pública una iniciativa para solucionar X o Y problema. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué se hace cuando un problema ya llegó a la agenda de gobierno? Es decir, ya está en la lista de las prioridades para que se solucione dicho asunto. Bueno, el procedimiento contempla varios pasos. Uno sería analizar e identificar todos aquellos elementos que se constituyen como el problema central. Hay una parte central del problema. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero se cree que hay siempre en un problema público un núcleo, y alrededor de ese núcleo se manifiestan los efectos y las causas. Y también entonces hay que tener nosotros la habilidad de identificar todos estos elementos, el núcleo central, los efectos y las causas. La siguiente, por favor. La idea es intentar construir una especie de árbol. De hecho, se conoce como el árbol de los problemas, donde nosotros el núcleo central lo vamos a ver como el tronco del problema, las raíces serían las causas del problema y los efectos serían para nosotros como las ramas. Entonces ya tenemos de alguna otra manera dibujado así ya un árbol del problema, que lo podemos esquematizar, y un ejemplo sería como el que viene. Aquí les presento un análisis de árbol de problemas relacionado con la contaminación atmosférica. El núcleo central es precisamente la contaminación atmosférica, que puede ser producto de las emisiones de la actividad industrial, de las emisiones de ladrilleras, de las emisiones de los vehículos o de actividades agrícolas o de servicios. Hay quienes piensan que la causa que más contribuye a la contaminación atmosférica, al menos en la zona metropolitana del Valle de México, son los vehículos, los que producen la mayor contaminación. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez hace falta que haya una verificación vehicular adecuada, o porque hay muchos autos circulando y debería de haber más bien transporte público adecuado para que no muchas personas viajaran en sus propios autos. Esas son las raíces del problema. Pero ¿cuáles son los efectos o las ramas de nuestro árbol? Pues la contaminación produce un medio ambiente contaminado, produce mucha frecuencia de enfermedades respiratorias, y estas enfermedades a su vez producen probablemente muertes o probablemente un alto gasto gubernamental en salud, cosas que quisiéramos evitar. También producen pérdidas económicas, porque el gasto es sustantivamente fuerte. Así, de una manera muy sencilla, podemos dibujar un árbol de problemas. ¿Para qué nos sirve dibujar el árbol de problemas? Para nosotros tomar decisiones sobre qué elemento de ese problema debemos de atacar. Lo ideal es atacar el elemento más importante, el que produce más el problema. Aquí les mencioné que intuitivamente podrían ser los vehículos los que producen más el problema de la contaminación atmosférica. Entonces nuestros esfuerzos de política pública deberían de ir encaminados a solucionar ese aspecto del problema. Si pudiéramos tener los recursos para atacar todos los aspectos del problema, es lo ideal, pero muchas veces no se cuenta con todos esos recursos. Por eso tenemos que ser estratégicos y enfocarnos tal vez en un aspecto muy particular del problema. La siguiente, por favor. Entonces, aquí viene el otro paso del análisis del problema, que se trata de la definición del problema público. ¿Cómo entendemos nosotros el problema público? Y les doy un ejemplo. Si yo les preguntara, ¿ustedes cómo definen el problema de los niños en situación de calle? ¿Como un problema de abandono? O sea, los niños han sido abandonados. ¿Es un problema de explotación infantil? ¿Hay adultos o sus propios padres que a propósito provocan que los niños salgan a la calle para explotarlos? ¿Es un problema de seguridad pública? Muchos de estos niños delinquen. Los niños, pues de alguna otra manera, son proclives a actividades criminales. ¿Es un problema de salud? ¿Los niños pueden ser un foco de contaminación o de contagio? ¿O es un problema de imagen urbana? En Brasil, por ejemplo, los niños de la calle no eran muy bien vistos. Y una de las políticas públicas que tomaron, pues fue muy radical, retirarlos, incluso a la fuerza. Entonces, la forma en que nosotros definamos el problema, la forma en cómo lo entendamos, va a provocar que así sea la solución a ese problema.
cómo entendemos los problemas es cómo finalmente nosotros vamos a sugerir una solución. Es por eso muy importante definirlos bien y conocer las características generales del problema para intentar ser eficientes, eficaces e incluso justos en la solución de ese problema. Vamos a ver la siguiente lámina. Aquí tengo que explicarles una clasificación de problemas públicos para que ustedes tengan idea en cómo, de acuerdo a qué tipo de problema enfrentamos, también vamos a tener diferentes tipos de soluciones a ese problema. Los primeros problemas, el gran conjunto de problemas, como ya les había mencionado, tienen que ver con fallas de mercado, fallas en el intercambio o en la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, no voy a entrar en mucho detalle porque esto es muy técnico, pero con gusto, si quieren, luego me envían por correo sus dudas y yo las atiendo. Las externalidades. Las externalidades es una situación donde la actividad de un agente, de una persona, afecta negativamente a otra persona. La contaminación atmosférica es una externalidad. ¿Por qué? Porque las personas que viajan en sus autos, que conducen, están afectando negativamente a otros, a la sociedad en general, porque están provocando que respiremos un aire contaminado. Ese es un problema de externalidad. Una actividad que alguien realiza que afecta negativamente a otro. Fumar en un espacio cerrado es una externalidad, porque está afectando negativamente a quienes no fuman y que probablemente pudieran enfermarse de cáncer por esa razón. Otro problema de mercado es la asimetría de la información. Ocurre cuando en un intercambio de bienes una persona posee menos información que otro sobre las características de ese bien. Por ejemplo, en el consumo de las bebidas azucaradas, los niños o quienes a veces adultos no conocen bien las características de los refrescos o de las bebidas azucaradas, los consumen sin pensar que puede haber riesgo ahí. Y ya se ha demostrado que es una fuente de mucho riesgo para enfermedades como la diabetes. Entonces, lo que se hace es romper esa asimetría de la información. ¿Cómo? Obligando a que los productores coloquen etiquetados, donde digan, este va a ser el consumo de calorías, este va a ser el consumo de azúcares, y entonces las personas puedan tomar decisiones más certeras acerca del consumo de esos bienes. Los monopolios también es un problema de mercado. Los monopolios, el problema que tienen es que producen menos cantidad del bien que se necesita. Telmex, por ejemplo. Telmex no tiene una cobertura suficiente de telecomunicaciones y hay muchas comunidades indígenas aisladas, viven en brecha digital, no tienen internet, no tienen teléfono, no tienen servicios de comunicación básicos y por eso los monopolios son un problema porque no permiten que se entregue la cantidad suficiente de ciertos bienes o servicios. Entonces el gobierno entra a resolver esos problemas de mercado, impone sanciones a los que contaminan, obliga a que tengan etiquetados los productos que son riesgosos. A los monopolios los regula y les obliga a que brinden servicios a todos o que bajen sus precios. Pero a la hora de que el gobierno actúa, también se presentan fallas, se conocen como las fallas de gobierno. Porque pues todos de alguna u otra manera están expuestos a cometer errores o de alguna u otra manera a cometer hasta incluso delitos. Por ejemplo, el rent-seeking o la búsqueda de rentas es un problema de gobierno. ¿Por qué? Porque muchos ven en el gobierno una fuente de recursos ilimitados vía corrupción, vía fraude, vía cohecho. O sea, saben que tal vez intentando corromper a un funcionario que se encarga de las licitaciones, pues yo si le doy una parte, un porcentaje de lo que obtengo por esa licitación, yo soy el empresario que va a brindar el servicio de cómputo, el servicio de fotocopiado, pues gano la licitación, le doy una lana al funcionario, pero genero ahí una falla, un problema de política pública. Las asignaciones por distrito geográfico significa que tal vez a veces los representantes no asignan los recursos donde se necesita más. Los presidentes municipales, por ejemplo, no construyen los puentes, las calles o las banquetas donde se necesita. No llevan agua potable a las comunidades más alejadas. ¿Por qué? Pues porque allá hay 2 o 3 individuos. No significan muchos votos para mí. Yo necesito invertir los recursos donde esté concentrada la población, aunque tal vez ellos no necesiten tanto esos servicios, pero los tengo contentos y van a votar por mí.
El horizonte de tiempo limitado también es una falla de gobierno, porque los presidentes municipales a veces no cuentan con el suficiente tiempo para planear. Por eso toman decisiones muy cortoplacistas, muy ineficientes. Si tuvieran suficiente tiempo para planear, a lo mejor resolverían mejor los problemas públicos. De ahí viene la idea de que a partir de 2018 se puedan reelegir los presidentes municipales que hayan hecho bien su trabajo, por los cuales los votantes volverían a votar por ellos. Y así tenemos varios problemas. Y entramos al último tipo de problemas, que es tal vez el que más nos interesa por el tema que vamos a tratar más adelante, que es Prospera. Se trata de los problemas de justicia distributiva. ¿Cuáles son los problemas de justicia distributiva? Afortunadamente ahí no voy a profundizar mucho porque son muy conocidos. Son la pobreza, la desigualdad, la marginación, la exclusión, la discriminación, entre otros. Todos ellos tienen en común que de alguna u otra manera dejan en situación de desventaja a ciertos grupos respecto a otros. Todos ellos significan que si alguien es pobre es porque necesariamente otros son ricos. Si alguien está marginado es porque alguien está incluido. Si alguien sufre de discriminación es porque otros no tienen ese proceso de discriminación. Eso es lo que mantiene en común a todos estos problemas de justicia distributiva. Bueno, la siguiente, por favor. La solución al problema se construye entonces identificando todos los elementos que están alrededor del problema, preferentemente las raíces, identificando y anotando los medios que requeriríamos para solucionar esas causas del problema. Elaborar un esquema, que puede ser no ahora un árbol de problemas, sino un árbol de las soluciones, donde se muestran las relaciones entre los medios y los fines que necesitamos alcanzar para solucionar ese problema. La que sigue, por favor. La que sigue, y aquí lo veríamos más claramente. Entonces, teníamos un problema que era la contaminación atmosférica. Ahora queremos transformar ese problema en una solución. Nuestra solución sería tener una atmósfera limpia y cambiar particularmente las raíces de ese problema en cosas positivas. Si teníamos una falta de parque vehicular verificado, pues ahora vamos a establecer programas de verificación vehicular públicos y privados para que los autos no rebasen cierto límite de emisiones a la atmósfera. E incluso vamos a construir líneas de transporte público para que circulen menos autos. Esa puede ser una solución al problema de la contaminación atmosférica. Imagínense tener en una ciudad como México muchos autobuses impulsados por energía eléctrica. La verdad es que la contaminación se reduciría sensiblemente. Si además clausuráramos las ladrilleras u otras actividades que son altamente contaminantes, seguramente también lo reduciríamos. Y nosotros tendríamos entonces ya como efecto de todas esas acciones, pues menos frecuencia de enfermedades, de muertes, de pérdidas económicas y tendríamos un medio ambiente más sustentable. Ahora, nosotros podemos tomar una decisión aquí. Intentar atacar una causa o intentar atacar un efecto. Muchas de las políticas que se establecen en México se van solo a los efectos. Si el problema es que la contaminación atmosférica es muy fuerte, pues y no podemos reducir el número de vehículos, al menos avisémosle a las personas que hoy es un día de contingencia ambiental. Hoy se les recomienda que no salgan a ejercitarse en la calle para que no corran el riesgo de enfermarse. O sea, realmente no estamos solucionando el problema, estamos dando una solución paliativa, porque nos estamos yendo a un efecto, que es la frecuencia de enfermedades. Pero la raíz del problema está en que hay agentes productores de contaminación y a ellos no los estamos tratando, negociando con ellos de que ya no contaminen. Por eso es muy importante saber hacia dónde vamos a dirigir nosotros nuestros esfuerzos para solucionar el problema. La siguiente, por favor. Pero ya una vez que nosotros decidimos por una alternativa de solución, que puede ir a los efectos o que puede ir a las causas del problema, pues tenemos que implementarla. Los gobernantes, los tomadores de decisiones son los responsables de decidir qué alternativas políticas se ponen en marcha. Pero los gestores, o sea, los operativos, son los encargados de ejecutar los proyectos. Por eso la implementación, que es una tercera fase del proceso de políticas públicas, es de naturaleza técnica. Supone una perspectiva más bien de los operadores de los programas. La siguiente.
hay dos perspectivas. Una es ejecutar la política pública bajo un modelo instrumental. ¿Qué significa eso? Que se vea la implementación como un proceso que debe de seguirse de la cúspide de la pirámide hacia abajo. Yo, gobierno federal, poseo los conocimientos, los recursos, el personal, la capacitación para implementar un programa antipobreza. Entonces, lo único que necesito es que los gobiernos locales participen conmigo. Yo les dicto las órdenes mediante reglas de operación o mediante otros mecanismos y les digo, obedezcan, no fallen, los controlo, mando a mis representantes a que estén ahí corrigiendo posibles contingencias para que se ejecute adecuadamente la política pública. No le doy margen de maniobra a que haya cierta autonomía, cierta discrecionalidad de los gobiernos locales. Yo impongo las decisiones y se tienen que seguir así, incluso un control, un monitoreo muy continuo sobre esas actividades. Es una perspectiva de arriba hacia abajo. Pero hay otra, la que sigue, que sería la implementación como adaptación. Intentar darle a los gobiernos locales cierto margen de maniobra, que opinen al menos. Oye, focalizaste la entrega de paquetes nutricionales o de becas en esta comunidad que es muy pobre y lo hiciste bien, pero al lado hay otra que está igual de pobre y no lo hiciste. Si me reclaman porque les estás dando recursos a estos y a estos no, ¿cuál fue el criterio? No, es que así salió en la encuesta, no puedo hacer nada. Y los gobiernos locales pueden opinar y decir, oye, deberías de incluir también a estos porque están en las mismas situaciones. Entonces, el gobierno federal puede abrirse a la opinión de los gobiernos locales o escuchar su opinión y la naturaleza de la implementación evoluciona, cambia constantemente de acuerdo a estos procesos de negociación, pero se le da un margen para que opine el gobierno local. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? ¿Cómo implementamos? ¿De abajo hacia arriba? Perdón, ¿de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? No sé, ya ustedes tal vez decidirán cuál sea la ventaja o desventaja de hacerlo de uno o de otro modo. La que sigue. Tomando en consideración eso, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay muchos mecanismos de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Tenemos mecanismos más de tipo jerárquico o mecanismos más de tipo de redes, de mercado o que provienen del ámbito administrativo, del ámbito legislativo o del ámbito judicial. Por ejemplo, un mecanismo jerárquico que proviene del ámbito administrativo es precisamente las agencias centrales coordinadoras. Para darles un ejemplo, la coordinación nacional del programa Prospera es un ejemplo de agencia central coordinadora. Se coordina porque hay una jerarquía, una agencia que tiene poder, recursos para que las delegaciones, las representaciones de la Sedesol en los estados obedezcan las órdenes de esta agencia. Bueno, al menos las que tienen que ver con la implementación de Prospera. Y además se acompaña esta actuación de la agencia central con un paquete de normas, de reglas de operación de los programas, para que funcionen bien y no se salgan del huacal los operativos. Puede ser que a lo mejor seamos más flexibles y no necesariamente instrumentemos una agencia central coordinadora para coordinar la operación de una política pública, que establezcamos una comisión intergubernamental. La diferencia es que aquí no hay jerarquía, es voluntaria la participación. Los COPLADEMS funcionan así, participación voluntaria, no hay jerarquía, los tres ámbitos de gobierno tienen el mismo peso, la misma participación. El problema es de que voluntariamente a veces no quieren participar, ¿no? Si no los obligan, pues no, a veces ni se aparecen en las reuniones. Las relaciones informales de cooperación ocurren cuando pues hay relaciones de amistad, de compadrazgo, donde sucede que el operador del programa en Nayarit es compadre de uno de los funcionarios federales. Entonces, esa relación facilita que se dé más fácilmente la coordinación. Incluso en un país como el nuestro, este es el mecanismo más eficaz para coordinar un programa o una política pública. Estas relaciones informales. Llamar por teléfono, mandar un correíto, un mensajito de ayúdame, no están yendo a la capacitación, que deberían de ir a capacitarse, échame la mano, tú los conoces, necesito cumplir mis metas, etcétera, etcétera. Tenemos también mecanismos de mercado, los acuerdos formales de cooperación. ¿Por qué se llaman de mercado? Porque se
sustentan en un instrumento que se llama contrato. Los convenios de coordinación, los acuerdos, ahora no sé cómo se llaman, antes se llamaban acuerdos de coordinación social y humana o convenios de colaboración de política social y humana, no recuerdo, pero eran documentos que tenían que firmar el gobierno federal y los gobiernos estatales para comprometerse a ciertas actividades. Yo voy a poner tantos recursos, tú tanto. Por ejemplo, en el programa Hábitat, el gobierno federal ponía el 50% de los recursos, el gobierno estatal 25% y el gobierno municipal 25%. Y todo eso se establecía en un contrato, en un convenio. Ese es un instrumento de mercado. También se puede coordinar mediante instrumentos legislativos, armonizar las leyes. Que todas las leyes que traten sobre educación sean homogéneas. Que todas las leyes que traten sobre desarrollo social sean una copia de lo que es la Ley General de Desarrollo Social. Estamos armonizando, haciendo que todas las leyes coincidan. Por eso ahorita hay una controversia constitucional. Oaxaca, no me acuerdo si fue Oaxaca, pero bueno, hay 4 estados de la República, Oaxaca, San Luis Potosí, no Zacatecas, Baja California, que se niegan a instrumentar la política, la reforma educativa tal cual emanó del gobierno federal. Ellos hicieron sus propias leyes. Entonces el gobierno federal tuvo que establecer una controversia judicial, constitucional, en contra de los estados porque no están acatando la reforma constitucional. Y ahí vemos el último de los mecanismos de coordinación, que es el judicial. Ya en un momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que decir quién tiene la razón, el gobierno federal o el gobierno estatal. Y ya la decisión que tome ese órgano es la que se impone. Es como ya finalmente se ejecuta la política pública. La que sigue, por favor. Veríamos una etapa más de la política pública. Después de la implementación, pues necesitamos evaluar nuestra política pública, saber cómo está funcionando, saber si está ofreciendo los resultados que nosotros estábamos esperando, saber si se llevan bien los operadores de la política pública, si los productos son los adecuados, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Hay varios instrumentos de evaluación. Coneval ha sido muy innovador con esta actividad y ha establecido diferentes tipos de evaluación. Evaluaciones de diseño, evaluaciones de productos, evaluaciones de impacto, evaluaciones de consistencia, etcétera, etcétera. Una evaluación de diseño de una política pública se preocupa por ver si hay lógica argumentativa entre lo que se supone que es la política pública y el problema que va a resolver, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del FAIS, por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Básica. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Proveer de infraestructura para disminuir la pobreza. Entonces, el fondo debe de dirigirse a aquellas comunidades que estén más marginadas, donde haya alta concentración de población en pobreza. ¿Y por qué a veces entonces el fondo no se está ejecutando de esa manera? ¿Es un problema de diseño o es un problema de implementación? La evaluación nos permite identificar este tipo de errores. A lo mejor en el diseño no queda claramente. Si en las reglas de operación, por ejemplo, se llega a decir, en el numeral 2.1 de las reglas de operación, se especifica que al menos 80% de los recursos deben de situarse en la cabecera municipal. Pero en la cabecera municipal no están los más pobres, están en las comunidades. Entonces es un problema de diseño. Pero si supongamos que las reglas de operación son muy claras y dicen todos los recursos deben de estar colocados en las regiones o en las zonas más marginadas, más excluidas, pero tampoco se está haciendo, entonces es un problema de ejecución, de implementación. Alguien está desviando los recursos. A lo mejor alguien contó con mucho margen de maniobra. Por eso también el gobierno federal no es que no quiera darle participación a los gobiernos locales. Lo que pasa es que los gobiernos locales luego desvían los recursos dependiendo de cómo se acomoden mejor sus intereses. Es muy complejo todo esto de las políticas públicas. Hay que tener cuidado y por eso la evaluación nos permite ver dónde se están dando ese tipo de errores y cómo corregirlos. Esa es la importancia de la evaluación. Poner atención en los productos que se entregan, en cómo reciben estos productos los beneficiarios. Por ejemplo, con el programa Oportunidades, en sus primeras fases de implementación, descubrieron que en las comunidades indígenas de Chiapas y de Guerrero, pues no les gustaba mucho la papilla nutricional que les entregaban. Sí, porque pues para ellos culturalmente esa papilla pues no significaba nada, tener ahí
un recipiente con una cucharita, con algo que parecía papa molida, decían, pues esto no es muy agradable, no nos gusta, nosotros estamos acostumbrados a otras cosas. Entonces se descubrió que entonces hay que adaptar estos componentes nutricionales a la cultura, a las costumbres de los beneficiarios. Ver una forma alternativa de modificar un aspecto de la política pública para hacerla más exitosa. Y hablando de evaluación, oportunidades, y seguramente Prospera también, ha sido muy exitoso en sus evaluaciones. Se ha identificado que realmente sí está cumpliendo sus objetivos, que es romper la brecha intergeneracional de la pobreza. La que sigue, por favor. Bueno, los objetivos de la evaluación son analizar el diseño de los programas con base en una matriz de indicadores, identificar información relevante respecto a la operación de los programas, identificar la información sobre cómo los beneficiarios están recibiendo este programa, conocer los resultados que se han obtenido, si ya maduró la política pública, y la intención de la evaluación es mejorar la capacidad de acción de las políticas públicas. La que sigue, por favor. Voy a explicar muy brevemente algo relacionado con problemas de justicia, con problemas de desigualdad, para concentrarnos ya en la cuestión de Prospera. Se dice que en México mucho de la situación de desigualdad y pobreza se puede explicar por, pues, el rendimiento de los activos de los individuos, es decir, qué tantos años de educación tienen, su acervo de activos, es decir, si cuentan o no con vivienda propia y en qué condiciones están esas viviendas y cómo utilizan esos activos. Si lograron terminar la educación, pues están trabajando o no están trabajando, en qué se están empleando, cuál es la calidad del empleo que tienen. Al parecer, este es el motivo o estas son las razones por las cuales puede uno entender el problema de la pobreza y la desigualdad en nuestro país, por cuestiones como educación, falta de educación, o falta de empleo, o falta de activos. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos varios problemas asociados a la desigualdad y a la pobreza. La desigualdad económica sería aquella donde un grupo de la sociedad tiene niveles de ingresos más bajos que otros. O sea, la desigualdad existe cuando hay individuos muy ricos e individuos muy pobres. La marginación consiste en una exclusión total o parcial del acceso al consumo de ciertos bienes. Por ejemplo, la incomunicación por falta de caminos o de puentes. Las personas están marginadas porque no tienen un camino o un puente para llegar y conectarse con un centro poblacional. Sus comunidades están marginadas. Son vulnerables. La vulnerabilidad se presenta cuando estos individuos están expuestos a riesgos, a inundaciones, a sequías, a problemas de índole natural, donde están muy vulnerables porque ellos tienen sus casitas de cartón o de tabique, pero muy inseguros ante estos fenómenos. Y están excluidos cuando hay ausencia de medios materiales o legales para que ellos se integren plenamente a la vida económica, política y social de una sociedad. Por ejemplo, cuando hay un desempleo involuntario. O sea, ellos están capacitados, tienen educación, tienen ánimos de trabajar, pero no lo encuentran. Es un problema de exclusión social, porque les hace falta el medio más importante para sobrevivir, que es el ingreso. La siguiente. La que sigue, por favor. Bueno, de hecho, Prospera está dirigido específicamente a atender esos problemas de exclusión. Prospera incluso es un programa de inclusión social productiva, financiera y laboral. Pero ¿cómo entró Prospera a la agenda de gobierno? Recapitulando un poco lo que vimos previamente, bueno, Prospera podemos decir que entró a la agenda de gobierno por iniciativa interna. Los burócratas de la Sede Sol se dieron cuenta de que Prospera había que modificarlo. En un inicio Prospera era Progresa, el programa de educación, salud y alimentación. En 1997 inició así, atendiendo a población fundamentalmente indígena. En 2002 cambió de nombre y se le llamó Oportunidades. Es una nueva política pública, pero que hereda elementos de una anterior. Se amplió un poco con Oportunidades, se dio más apoyos a educación media superior, pero en esencia era lo mismo.
tenía sus 3 componentes: educación, salud y alimentación. Ya en 2014 nuevamente se cambia oportunidades y ahora se transforma en Prospera. Pero ahora ya es más amplio el programa. Ya ofrece, además de educación, alimentación y salud, acciones de fomento productivo, de generación de ingresos, de bienestar, de inclusión financiera y laboral. Entonces, Prospera entró a la agenda de gobierno por iniciativa interna. La siguiente. ¿Cómo se define el problema que atiende Prospera? Como un problema de inclusión laboral, productiva, financiera y social. Esa es la forma en que se define el problema. Estamos atacando un problema de que hay que incluir en el ámbito laboral a muchos jóvenes que no encuentran trabajo, o ofrecerles opciones productivas para que se autoempleen. También opciones financieras y sociales, como las que se venían dando desde antes, con oportunidades. Establecer entonces acciones para que ellos sean capaces de generar ingresos por su propia cuenta y disminuir su dependencia de las transferencias monetarias, facilitarles el ingreso al mercado laboral y muchas opciones productivas dentro de Prospera. ¿Como cuáles? ¿Qué alternativas de solución existen dentro de Prospera? Ustedes las conocen mejor que yo, no voy a abundar sobre esto. Son el programa de apoyo a jóvenes para la productividad, el programa de productividad y competitividad de SEDATU, programa Opciones Productivas de Zagarpa, el programa Bécate de la Secretaría de Educación, de Economía, fomentos al autoempleo, fondo de apoyo a proyectos productivos, etcétera, etcétera. Todas esas son las alternativas de solución que existen dentro de Prospera para atender este problema de inclusión social. La siguiente, por favor. ¿Y cómo se implementa Prospera? Pues ya les adelanto un poco. Tienen una coordinación nacional, que es un órgano desconcentrado de la sede Sol, opera a través de representaciones que tienen las delegaciones en las 32 delegaciones estatales. Hay reglas de operación, hay un comité técnico donde participan funcionarios de Hacienda, de Sedesol, de la SEP, de Salud, del IMSS, y la coordinación técnica en los estados se realiza a través de comités técnicos estatales donde se involucran los responsables federales y estatales vinculadas a la operación del programa. La que sigue, por favor. Bueno, yo aquí lo dejo, les agradezco mucho. Gracias.